Listo. Entonces, nada, bueno, chicos, vamos a comenzar hoy. Les había dicho que vamos ya a meternos a resolver cosas de exámenes y para eso recordé, dentro de las relaciones obviamente no tenemos fuerza de arrastre porque lo dictamos presencial, pero ya había separado ejercicios de eso de exámenes anteriores. Entonces, vamos a ir trabajando con eso de ahí y de ahí nos metemos con ejercicios más generales de diversos temas. Entonces, dicho eso, empezamos con esta de aquí. Nos plantean que tenemos una fuerza de arrastre. Nos dicen que es proporcional a la velocidad del objeto y tiene sentido opuesto a la velocidad del objeto. Entonces, si lanzamos algo verticalmente hacia arriba, ¿qué va a pasar? Veamos los siguientes literales. En la primera nos dicen que la magnitud de la aceleración es mayor justo después de que se libera el objeto. No le decimos qué estaría pasando. Como nos están hablando de fuerzas, entonces nos conviene hacer siempre diagramas de cuerpo libre. En nuestro caso, tenemos el punto, por el literal A. Diríamos que como recién lo lanzamos hacia arriba, nosotros sentimos la fuerza de arrastre hacia abajo. Vamos a poner el F sub A. Pero, como a fin de cuentas es un objeto, tiene una masa, tiene un peso que también va hacia abajo. Entonces, viendo que nuestras dos fuerzas van hacia abajo, cuando hagamos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, vamos a tener eso aquí. Tendríamos peso más fuerza de arrastre, y esto es igual a más aceleración. De aquí obviamente dividimos por la masa y nos quedaría que la aceleración es igual a la gravedad más fuerza de arrastre sobre masa. Ahora, si bien esta expresión es sencilla, no tiene gran misterio, veríamos que este punto de partida nos permite comparar con las demás secciones, a ver qué estaría pasando. Entonces, vamos a analizar qué pasa, por ejemplo, en literal B. Nos dicen que para literal B, la aceleración es mayor que en la parte superior de la trayectoria. Analicemos qué pasa en la parte superior. Teniendo en cuenta de que como estamos en la parte más alta de la trayectoria, entonces nuestra velocidad vertical es cero. Diríamos que como no se nos dice que hay una velocidad horizontal, sino que directamente se lo lanzó hacia arriba, entonces mi vector de velocidad, que normalmente está compuesto de la parte de X y la parte de Y, primero tiene cero en X porque estamos diciendo solamente se lanzó de forma vertical. Y segundo, si estamos en H max, entonces, mi velocidad vertical también es cero. Como no tengo velocidad y teniendo en cuenta que la fuerza de arrastre es proporcional a la velocidad, entonces diríamos que aquí no existe fuerza de arrastre, solamente tenemos el peso. Y de forma similar al caso anterior, hacemos sumatoria de fuerzas y despejamos, y en este caso nos quedaría directamente aceleración es igual a gravedad, lo cual ya nos permite hacer una comparación entre las dos partes. Veamos. La aceleración de A me dice que es igual a gravedad más algo. La aceleración de B me dice que solamente es gravedad. Como obviamente al sumarle nosotros algo a la gravedad estamos haciendo que ese valor sea más grande, estaríamos diciendo que la aceleración de A es mayor a la aceleración de B. Y ya con eso podemos ir haciendo descartes. Esto nos sirve por ahora porque tenemos solamente dos puntos de comparación, pero tenemos más literales, así que no vamos a concluir de cabeza que el literal A es el correcto, porque no hemos visto los demás. Lo que podemos asegurar es que al menos el literal B está mal, porque ya encontramos que la aceleración en A sería mayor. ¿Me avisan si estamos bien con eso, por favor? Mientras tanto, vamos planteando la siguiente. Bueno, para el literal C, me dicen que la aceleración es la misma en toda la trayectoria. Veríamos que esto está mal, porque lo estamos mostrando aquí a través de magnitudes. Si es que la aceleración fuera constante o fuera la misma en todos los puntos, debería tener la misma magnitud siempre. Y una vez más, numéricamente vemos que la aceleración de A es mayor que la de B. Entonces, teniendo en cuenta esa relación, diríamos que la aceleración no es constante. Por lo tanto, no se va a mantener. Dicho eso, veamos lo siguiente. Nos dicen que el vector de aceleración también apunta hacia arriba. Nuestra aceleración siempre está yendo hacia abajo porque naturalmente si las cosas están cayendo o las estamos lanzando hacia arriba, sabemos que el cambio de velocidad nos obliga a reducir la velocidad, que sería lo que estaría pasando aquí. No es más, mientras las cosas suben, se hacen cada vez más lentas y eventualmente bajan. Y eso nos presenta un problema. Cuando nosotros hemos llegado al punto más alto, dijimos no hay fuerza de arrastre, mi aceleración va hacia abajo, es igual a la gravedad. Pero despierta naturalmente la pregunta de, ok, ¿qué pasaría cuando nuestro objeto esté yendo ya de bajada? Encontraríamos ahí que asimismo tenemos la presencia del peso, tenemos la fuerza de arrastre, y cuando hagamos sumatoria de fuerzas entre esas dos tendríamos masa por aceleración, teniendo en cuenta que estamos poniendo positivo hacia abajo,
va a ser igual a peso menos fuerza de arrastre, de forma que al despejar la aceleración tenemos gravedad menos fuerza de arrastre sobre masa. ¿Qué está pasando aquí? Uno, podemos confirmar que la aceleración no es constante. De hecho, esta aceleración es menor que las otras porque vemos que estamos restando un número. Pero no solamente eso. Veríamos que ya por definiciones, esta aceleración jamás va a revertir su trayectoria. A lo mucho, lo que sabemos que va a pasar es lo siguiente. Teniendo en cuenta que la fuerza de arrastre es proporcional a la velocidad, que podemos decir que es igual a k por b, entonces nosotros sabemos que mientras estamos cayendo ganamos velocidad. Naturalmente, entonces la fuerza va a ser cada vez más grande. Teniendo en cuenta eso, veamos qué pasaría con esta relación. Tenemos aceleración es igual a gravedad menos un número. Como el número negativo cada vez crece más, entonces nuestro resultado cada vez es más pequeño. Viéndolo como dinero, cada vez estamos gastando más y más dinero, entonces cada vez nos sobra menos. Pero cuando hablamos de dinero, sabemos que nuestro fondo o nuestro mínimo no necesariamente es tener $0, lo que aquí equipararía a ser una aceleración de cero. ¿Qué es lo que pasa con nosotros y nuestro dinero? Que normalmente llegamos a tener deudas, llegamos a tener dinero negativo. Pero aquí dentro de las aceleraciones eso no se podría. Veamos por qué. Nosotros tomamos positivo hacia abajo. El que eventualmente yo tenga un número negativo tan grande que el resultado de esto no sea cero, sino que sea negativo, implicaría que le estamos dando la vuelta al vector de aceleración. Entonces, eso diría que después de algún tiempo, nuestra aceleración ahora es hacia arriba. Así que pensemos lo siguiente. Nosotros en algún momento hemos visto que al lanzar algo y dejar que caiga, esa cosa empieza a subir de la nada. Claramente no. Esto es lo que a nosotros nos establece un límite. Estaríamos diciendo que a lo mucho las cosas llegan a tener una aceleración de cero. Y eso nos lleva a definir la velocidad terminal, teniendo en cuenta que aceleración cero implica o equivale a que la velocidad sea constante. Entonces, como esa velocidad es constante, es justamente la velocidad terminal de la que habíamos hablado, es sábado presencial. En tal caso, lo que estaríamos viendo aquí es que jamás mi aceleración va a ir hacia arriba. No es más, de ser el caso, lo que estaría pasando es que lanzamos algo, cae, se frena eventualmente, llega a una velocidad y de nada dice, me voy para arriba. Y chucha, se va la atmósfera, se va el espacio. Claramente eso no nos pasa. Entonces, diríamos que no, nuestra aceleración jamás estaría yendo hacia arriba. Quitando eso, veamos qué pasa en literal E. Para el E nos dicen que en el punto más alto la aceleración vale cero, pero como lo calculamos en literal B, nuestra aceleración en el punto B es la gravedad. Entonces, quitamos ese literal también y nos quedaríamos solamente con el primer literal. ¿Me avisas si está todo bien? Ya, nos asumo que sí. Entonces, sigamos revisando. Tenemos este otro problema. Nos plantea que tenemos un objeto de 1 kilogramo, nos dice que ingresa verticalmente a un fluido con una rapidez. Este mismo le presenta una fuerza de arrastre dada por esa ecuación. Entonces, nos dice que el contenedor tiene suficiente profundidad para permitir el movimiento vertical del objeto. Y nos piden calcular la velocidad terminal. Lo demás, lo de trabajo neto, no la vamos a hacer porque eso sería para luego. Así enfoquémonos solamente en la velocidad terminal. Para eso, hablemos de los términos. El que me digan que tiene suficiente profundidad me indica lo siguiente. Pensemos en que nosotros estamos lanzando una piedra en un charco no profundo. Simplemente se nos regó un vaso de agua, se hizo un charco de agua, tiramos una piedra. ¿Qué pasa con esa piedra? Como el nivel del agua es muy bajo, es muy pequeño, la piedra choca contra el suelo, es decir, muere ahí, no se sigue moviendo. Eso nos llevaría a que como no podemos dejar que esa cosa se siga moviendo, entonces no permitimos que se desarrolle. Quisiera hacer una analogía bastante estúpida, pero teniendo en cuenta que estamos en marzo y recién pasó el 8M, prefiero callarme. Pero bueno, simplemente tenemos una planta que está creciendo y la cortamos. Ya, no estamos dejando que gane velocidad para llegar eventualmente a su velocidad terminal. Entonces, el que nos diga que tenemos suficiente profundidad es, mío, esa cosa va a ser libre, así que eventualmente llegará a una velocidad terminal. Y por eso nos piden calcular. Pero reitero, son solamente términos. Ya conociendo eso, ¿qué haríamos? De forma general, sabemos que nuestro objeto está moviéndose hacia abajo. Eso estaría influenciado porque tenemos nuestro peso que nos está jalando y teniendo en cuenta que nos movemos hacia abajo, tenemos la fuerza de arrastre hacia arriba.
veríamos que no hay más fuerzas aquí presentes, entonces con eso nosotros podemos concluir que esto va a ser fuerza neta. Pero no solamente eso. Conocemos, una vez más, estamos haciendo que algo se meta dentro del agua, está cayendo, así que tranquilamente podemos asumir aceleración positiva hacia abajo. Teniendo en cuenta eso, otra vez volvemos ya con la ecuación. Diríamos peso menos fuerza de arrastre es igual a masa por aceleración. Y de aquí solamente nos bastaría con reemplazar los datos. ¿Qué conocemos del peso? Conocemos que tiene masa de 1, vamos a utilizar gravedad de 10, entonces esto sería 10 newtons. La fuerza de arrastre sería de 2b, como nos ponen ahí. Y tenemos que esto es igual a masa por aceleración. En sí, nuestro problema se queda ahí hasta nosotros tener en cuenta lo siguiente. Como una vez más, me piden velocidad terminal. Para yo resolver eso, lo que diría es que para velocidad terminal, esto implica que la aceleración vale cero. Por lo tanto, seguimos con la misma ecuación por el valor de aceleración cero, de forma que tenemos 10 menos 2 veces igual a cero. Y de aquí, claramente, la velocidad va a ser igual a 5, pero velocidad terminal justamente. Ya conociendo eso, pues listo, hemos terminado eso aquí y muere el problema. ¿Preguntas con este ejercicio? No, ok, si estamos bien, vamos a seguir avanzando. Veamos esta cosa aquí. Tenemos que una persona lanza una pelota hacia arriba, tenemos una fuerte resistencia al aire. Nos dice que ya esta fuerza está presente tanto de subida como de bajada y entonces nos piden conocer básicamente qué pasa con la velocidad de la pelota cuando estamos en distintas alturas. Entonces vamos viendo qué estaría pasando. En primer lugar nos dicen que la fuerza de arrastre siempre se opone a la aceleración de la pelota. A priori diríamos que sí, es verdad, pero una vez más, siempre conviene hacer dibujos. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de la pelota apenas se libera? Que esta, una vez más, siente el peso, como se está moviendo hacia arriba, siente también la fuerza de arrastre y una vez más, como las únicas dos fuerzas están yendo hacia abajo, y esto implica aceleración hacia abajo, entonces claramente vemos que la fuerza de arrastre no está siempre yendo en contra de la aceleración, sino que al inicio también está a favor. Por lo tanto, diríamos que esto está mal. Lo que sí recordamos es que la fuerza de arrastre siempre se opone al vector de velocidad, no al de aceleración. Dicho eso, veamos qué pasaría en el B. Nos dicen que el recorrido hacia arriba de la pelota, la fuerza de arrastre se podría igualar al peso, por lo que la pelota continuaría ese movimiento con velocidad constante. Misma idea, lancen algo hacia arriba a ver qué pasa. Si tuviéramos que eso sube con velocidad constante y va a gastar toda esa cosa, eventualmente va a subir y se va al espacio. Entonces, ¿qué diríamos? Que no, esto no pasa. Uno por sentido común y segundo, de aquí mismo sacaríamos que nuestra aceleración va a ser igual a la gravedad más la fuerza de arrastre. Vemos que claramente, si nosotros, bueno, esto es sobre masa, como hicimos hace rato, veríamos que si es que nosotros igualamos la fuerza de arrastre al peso mientras vamos de subida, que es lo que nos proponen, esto sería otra gravedad después de dividirla para la masa. Entonces tenemos que aceleración va a ser dos veces gravedad, que una vez más es distinto de cero, que es la condición específica para nosotros decir que tenemos velocidad constante. Así que, bueno, con sentido común o con la ecuación, sacamos que eso estaría mal. Revisemos el C. Nos propone que durante el recorrido hacia abajo de la pelota, la fuerza de arrastre se puede igualar al peso, por lo que la pelota continuará su movimiento con velocidad constante. Como decíamos hace un momento, eso estaría bien, pero no siempre que está yendo hacia abajo, sino después de un momento. En este caso, diré que la pregunta está ambigua porque no me establece límites, no me dice después de un tiempo en el recorrido hacia abajo tendrá velocidad constante, sino aparentemente me dice que todo el tiempo. Diríamos que esta respuesta está a medias, entonces vamos a seleccionarla hasta ver si hay una que está mejor. Veamos qué pasa con el D. La pelota adquiere una rapidez terminal cuando su aceleración deja de variar durante su trayectoria, ya sea de subida o de bajada, y esta aceleración llega a ser constante. Esto de aquí sería en sí la definición correcta. Una velocidad terminal va cuando la aceleración ya es cero, cuando deja de variar, pero ¿qué estoy viendo? Ya tenemos dos problemas con este enunciado. Es verdad que la aceleración deja de variar. Me dicen que obviamente eso implicaría que la aceleración es constante. El problema es que para la velocidad terminal, esta aceleración debe ser constante, sí, pero debe ser constante de cero.
Como no me especifican que sea cero, ese estaría mal. Son tecnicismos, pero bueno, son justamente las cosas que les van a evaluar. Veríamos que en la última nos dice todas las anteriores son correctas. Mi burger, entonces nos quedamos con la C. Nos quedamos con la menos peor. Igual que cuando votamos. Pero bueno, ¿todo bien aquí? Sí. Ok, entonces vamos a seguir. Tenemos esta pregunta. Esto se tomó el semestre que recién terminó, así que vamos, ¿qué nos dicen? Tenemos una persona, hizo un récord de salto, globo aerostático, tenemos a esa altura. A los 42 segundos iniciados del salto, esta persona tuvo una rapidez terminal. Conociendo eso, nos piden conocer cuál de las siguientes opciones es correcta respecto a esa rapidez terminal. Veamos. La rapidez terminal es alcanzada debido a que la fuerza de rozamiento que ejerce el aire cancela el efecto del peso. Veríamos que sí, tal cual esa es la definición, es lo mismo que estábamos haciendo hace rato. Diríamos que la aceleración es cero porque, teniendo en cuenta que las únicas dos fuerzas serían peso y la fuerza de arrastre, entonces entre estas dos se cancelan para tener fuerza neta cero. Vamos a ver las demás igualmente. Para la B, la rapidez terminal es alcanzada debido a que la fuerza de rozamiento que ejerce el aire aumenta el efecto de peso de esa persona. El peso, como sabemos, es a priori algo variable, sí, pero ya estudiamos gravitación. Eso depende de la posición o la altura a la que estemos. No tiene nada que ver con el aire. Entonces, diríamos que no se relacionan las dos, así que simplemente murió ese de ahí. Veamos la siguiente. La rapidez terminal es alcanzada debido a que la fuerza de rozamiento que ejerce el aire disminuye el efecto del peso de esta persona. Una vez más, no estamos jugando con el peso, pero si nos hablan del efecto del peso, aquí es donde nosotros utilizamos superposición. La superposición, recordamos que es tener en cuenta que lo que le va a pasar a un objeto es la mezcla de lo que harían todas las interacciones. Entonces, si no tuviéramos peso, esta persona no estaría cayendo. Así que, ¿qué es lo que podemos plantear? Podemos plantear que sí, mi fuerza de arrastre disminuye el efecto del peso, eso de forma general. Pero cuando ya estamos alcanzados la rapidez terminal, ya no estamos disminuyendo el efecto del peso. Lo cancelamos totalmente, lo hemos matado. Entonces, no sería disminuir, sino cancelar totalmente, como nos decía el primer literal. Veamos la D. Nos dicen que la rapidez terminal es alcanzada debido a que no existen fuerzas actuando sobre la persona esta. Tecnicismos, igualmente, no tener fuerzas no es lo mismo que las fuerzas se cancelen. No es lo mismo no tener una cuenta bancaria, tener una cuenta bancaria en ceros. Entonces, no, vemos que si hay fuerzas, simplemente se cancelan. Por eso tenemos aceleración cero, no porque no tengamos fuerzas presentes. Así que literal correcto era la nada más. Vamos viendo lo siguiente. Este era de exámenes más viejos, 2016 si no me equivoco, pero vamos a verlo. Tenemos un satélite que ingresa a la atmósfera superior con esa rapidez. Tenemos resistencia al aire, nos dicen que tenemos esa aceleración negativa, como nos plantea el problema. Entonces, nos dan las unidades de la velocidad, nos dan las unidades de aceleración y nos piden conocer la distancia que debe recorrer antes de alcanzar una rapidez de 500 millas por hora. Primero lo primero, si me piden encontrar una distancia que está en millas por hora, me conviene trabajar, pero una distancia que está en millas y esa rapidez, deberíamos trabajar todas en las mismas unidades. Así que vamos a transformar esa aceleración y esa velocidad, aunque la velocidad no tendríamos que hacerle nada, creo yo. Así que vamos tanteando. Conocemos que nuestra aceleración en este momento es igual a 8 por 10 a la menos 4 b cuadrado. Y eso estaría en pies por segundo al cuadrado. De aquí recordamos las transformaciones. Tenemos que, nada, para pasar de segundos a horas, que es lo que nos plantean por acá, diríamos que tenemos, vamos a hacer la transformación directamente. Tenemos 3600 segundos en una hora. Y como estamos con unidades al cuadrado, pues también esto al cuadrado. De ahí, ¿qué más conocemos? Tenemos que pasar de pies a millas. Esa transformación no me la tengo memorizada, déjenme buscar.
Ya, vamos a poner la transformación por aquí. Ya. Entonces, plantearíamos justamente eso. Diríamos que tenemos por aquí 5280 pies y arriba una milla. Y ya con eso estaríamos pasándonos directamente a millas por hora. Entonces vamos a plantear eso aquí. Diríamos que aceleración va a ser igual a 8 por 10 a la menos 4 b cuadrado. Y eso estaría multiplicando a 3600 al cuadrado. Y eso dividido para 5280. Entonces veamos qué número nos sale de esto. Encontraríamos lo siguiente. Déjenme plantearlo. Ya, después de hacer la transformación, vamos a ponerlo con tres decimales. Tendría 1,964 b cuadrado. Y una vez más, ya en las unidades correctas. Entonces, ya teniendo esto ahí planteado, veamos qué haríamos. Tenemos ya la aceleración. Veríamos que para este problema no nos están dando la masa que tiene este satélite, no nos están dando una constante relacionada a la fuerza de arrastre. Es decir, aquí no podemos utilizar dinámica porque me faltan datos. Pero a su vez no es necesario. Como ya hicimos en la clase anterior, les dije. Cuando nos dan la aceleración de un objeto, esa aceleración ya tiene en cuenta todas las interacciones de fuerzas con el objeto. Entonces, lo que podríamos decir aquí es directamente que esta aceleración ya es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, ya podríamos dedicarnos a trabajar con esto. Pero algo más, igual que hicimos en la clase pasada, debemos siempre ver la relación que tienen nuestras variables. Mi aceleración, como nos dice el problema, es negativa respecto a la velocidad. Esto aquí solamente es la magnitud. Entonces diríamos que, si bien aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, no sería esto de aquí, sino menos esa cosa. Conociendo ya entonces nuestra ecuación de aceleración y cómo se relaciona con la velocidad, entonces sigamos planteando el problema. Aquí nos piden conocer cuál va a ser la distancia que debe recorrer antes de alcanzar esa rapidez. Y para eso podemos tomar dos caminos. Teniendo en cuenta de que esto es db y aquí tenemos b cuadrado, tranquilamente podemos juntar las variables de un mismo lado. Podríamos encontrar en qué tiempo alcanzamos esa velocidad que nos piden. Y por último, después de tener la ecuación de velocidad, después de conocer la ecuación de velocidad, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? Pero después de tener la ecuación de velocidad dependiente del tiempo, encontrando el tiempo, podemos integrar de nuevo la ecuación de velocidad para tener la ecuación de desplazamiento o posición y resolvemos el problema. Pero es un camino algo extenso y además le estamos relacionando algo que nosotros ya hemos hecho antes. Podemos plantear esto. Si yo encuentro la ecuación de velocidad dependiente del tiempo, tendría que encontrar un tiempo. Después de encontrar el tiempo, integro la velocidad para encontrar mi ecuación de posición y reemplazo el tiempo en la ecuación de posición. Pero en cinemática sencilla nosotros dijimos que si tengo que mezclar la ecuación de velocidad a través del tiempo con la de posición, yo puedo evitarme eso y suponiendo que nuestra aceleración fuera constante, utilizamos la última ecuación, la de velocidad final cuadrada es igual a inicial al cuadrado más dos veces aceleración por desplazamiento. En nuestro caso no podemos utilizar esto de aquí porque una vez más estas ecuaciones que ustedes conocen de colegio nacen de hecho de que la aceleración es constante. Entonces, eso nos lleva a una pregunta. Si les digo que no sirve, ¿por qué carajo la estoy mencionando? Porque si bien la ecuación no sirve, nosotros recordamos de dónde nace esta ecuación. Esta ecuación nace del artificio que relaciona directamente la velocidad con la posición. Entonces, lo mismo estaríamos utilizando aquí. Entonces, una vez más, si bien no me sirve la ecuación esa constante, ¿de dónde nace? Sí. Utilizaríamos entonces artificio y diríamos que multiplicamos esto por dx, dividimos para dx, vamos a poner el lado acá, relacionamos dx sobre dt, que sabemos que es velocidad, tenemos b de b, y esto sobre dt. Entonces, veríamos que al final en ambos lados tengo velocidad, así que puedo cancelar una de ellas. De esa forma tendría menos 1,964 por b es igual a de b sobre, perdón, aquí tendría de x abajo, ya después de hacer eso, sobre de x y solamente ahora sí, junto mis variables,
Planteo la integral y reemplazo valores iniciales. Déjenme leer lo que me han mandado. Ya, ¿por qué es menos? Porque te lo dice en el enunciado y otra vez es la relación entre las cosas. Sabemos que la fuerza de arrastre va aumentando conforme vamos ganando velocidad. Y si la fuerza de arrastre aumenta, te frena cada vez más. Por eso utilizamos la relación entre los dos vectores. Y por último, teniendo en cuenta que esos son vectores, si yo pongo que mi aceleración es positiva respecto a la velocidad, diría, mira, se van a ir sumando, entonces la velocidad cada vez aumenta más. Y no es lo que sabemos que pasa, se frena. Entonces, obligadamente, la aceleración va en contra del vector de velocidad y si están yendo en contra de uno del otro, eso implicaría que respecto a signos, entonces son distintos. Ya, esperaría que estemos bien con eso. Y bueno, de aquí simplemente, como dije, integrar y ya tenemos directamente la relación con la posición. Diríamos lo siguiente, tenemos 1,964 esto de x, y esto va a ser igual a db sobre b. Planteando la integral de ambos lados, veríamos que la integral de la derecha es la integral especial, entre comillas, la especial para el logaritmo, pero no nos quedamos solo con eso, vamos a plantear también los límites. Tendremos por aquí un x inicial, un x final, y aquí diríamos que tenemos una velocidad inicial y una velocidad final. Teniendo en cuenta que tenemos una velocidad de entrada, esa sería nuestra velocidad inicial. Así que bueno, ya sabemos qué valor reemplazar por ahí. Sigamos trabajando esto. Diríamos que del lado izquierdo, al final del día, esto es una constante, así que sale. Y tenemos constante por la integral de x. Y sabemos que eso va a ser desplazamiento. Y es justamente lo que nos piden evaluar. Entonces la integral del lado izquierdo nos quedaría como menos 1,964 por delta x. O delta y si quieren utilizar delta y. Pero bueno, desplazamiento. Y eso sería igual a, como dije aquí, esto sería el logaritmo natural de la velocidad, evaluado asimismo entre velocidad inicial y velocidad final. Como tenemos esa evaluación en los puntos, planteamos la resta de los logaritmos. Y recordando propiedades de logaritmos, diríamos que esto al final no es nada más que una división. Entonces, lo que estaríamos diciendo finalmente es que delta x por esa constante es igual a este logaritmo natural. Como a mí me interesa conocer justamente cuánto vale delta x, pues pasamos ese número al otro lado a dividir. Y nuestro problema casi que está terminado. Ya solamente nos bastaría con terminar de encontrar los datos. Entonces vamos a poner eso por acá y a ver qué nos sale. Veríamos que al final esto sí estaría bien porque nuestra velocidad final es pequeña o es menor a la inicial. Como es menor, entonces el logaritmo nos va a salir negativo y con el negativo de acá se haría positivo. Y listo, ahí hemos encontrado el desplazamiento. Ya los leo de mi momento. Tendríamos logaritmo natural de la final que es de 500 dividido por la inicial de 2000 todo sobre menos 1,964. Y lo que estaríamos sacando es que esto se va a lograr en 0,7 metros. Ahora, algo que estoy viendo y que no me está gustando es que la distancia es muy pequeña, pero veamos por qué podría tener sentido. Cuando alguien se lanza en paracaídas, el paracaídas hace que sienta una fuerza muy grande que lo acelera, lo frena. Es justamente la idea del paracaídas, no dejar que se mate. Teniendo en cuenta que tenemos una aceleración proporcional a la velocidad, veríamos que 2000 millas por hora son prácticamente 3000 kilómetros por hora. Entenderán que esa velocidad es un poquito muy bestia. Entonces, si tenemos 3000 kilómetros por hora y aparte le damos 3000 al cuadrado, se eleva muchísimo más. Entonces, sí o sí tenemos una aceleración bastante agresiva. Sí, como es increíblemente bestia esa aceleración, sí puede ser que nuestro objeto se frene en una distancia tan corta. Pero eso, ok, estamos bien. Ya, me preguntan qué pasaría si la velocidad final es igual a la inicial. Veríamos que dentro del logaritmo tendríamos entonces el logaritmo natural de uno. Sabemos que eso es cero. Entonces diríamos que el desplazamiento sería cero. Vamos a plantear por qué. Una vez más, nuestro objeto pierde velocidad. Nuestra velocidad va a ir decreciendo.
Entonces, nuestra velocidad, como no es constante, la única forma en la que yo pueda tener que una velocidad en un instante es igual a la velocidad en otro instante es si es que el tiempo uno es igual al tiempo 2. Por ejemplo, en este momento ustedes están sentados en una silla. Si supongamos que por alguna razón se mueven, tienen que salir corriendo, ustedes ya no están en la silla, están moviéndose, están cambiando de posición. Y supongamos que no van a volver a su silla. Yo pregunto, ¿en qué tiempo estabas en esa silla? La única respuesta sería al inicio, porque solamente al inicio estuve en esa posición. De ahí en adelante me moví, me fui. Lo mismo estaría pasando aquí. Nuestra velocidad es variable. La única forma en la que la velocidad final sea igual a la inicial es en el tiempo cero. Como estamos en el tiempo cero, diríamos que no me moví. Por eso delta x sería cero. En lo que respecta a velocidad terminal, para eso veríamos que este tipo de problemas es un poco más complejo. Porque si decimos que la velocidad es terminal, entonces esto se hace cero, haciendo que la aceleración se haga cero. La velocidad terminal nos diría va a ser una velocidad de cero, que la mala como que está bien, tiene relaciones, pero en sí esta es una relación, como pueden ver, logarítmica, según lo que sacamos hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de un logaritmo? Un logaritmo tiende a mantenerse constante. Entonces, como es el negativo de un logaritmo, veríamos básicamente esto. ¿Qué nos va a decir? Que eventualmente la fuerza es tan pequeña, no después de tener este cambio agresivo, la fuerza es tan pequeña que ya no se va a mover, se va a quedar quieto en una posición específica. Pero bueno, como digo, son problemas de esta cosa. De ahí naturalmente lo que tenemos, como estábamos desarrollando hace rato, es esto, no, eso no, es con una velocidad normalita. Aquí no nos dan la forma de la fuerza de arrastre, pero supongamos que es una ecuación cuadrática. Diríamos que aceleración, que es dv a dt, es igual a gravedad más constante v cuadrada sobre masa. Teniendo en cuenta esta relación, entonces juntamos la velocidad de un solo lado, mandamos el dt al otro lado, pero aquí teniendo en cuenta de que no puedo simplemente mandar esto como que a restar acá y así no separo mis variables, lo que haríamos sería tomar toda esta cosa y mandarla a dividir al otro lado, porque a fin de cuentas, esto es una constante, esto es una constante, esto es constante, aquí está mi b. Por lo tanto, si nosotros hacemos eso, tendríamos db sobre e más kb cuadrado sobre masa, y esto es igual a dt. Voy a ahorrar los detalles. La integral de esto sería con una integral de funciones trigonométricas inversas, algo que claramente ustedes no tienen la capacidad todavía de hacer, si no será más adelante. Pero al final, esto se reduciría a decir que nuestra velocidad se parece a una tangente inversa, ya una tangente inversa del tiempo. ¿Y qué es lo que sabemos de la tangente inversa? La tangente inversa al final del día es esa función que numéricamente se ve de esta forma. ¿Y qué es lo que vemos? Estaríamos diciendo que si este es mi eje de velocidad, eventualmente llego a una velocidad constante. Esto es lo que no quería hacer el día sábado que tuvimos presencial porque no son clases de cálculo, así que no me voy a meter en el detalle de por qué esto. Pero bueno, ya está en sí es definición formal. Y ahí sacaríamos por qué nuestra velocidad se mantiene constante, porque esa ecuación es una tangente inversa. Pero bueno, reitero, son problemas que no nos corresponden aquí en física, eso es para matemática. Pero bueno, reitero, esa es la razón por la que aquí no podemos encontrar una velocidad terminal, porque diríamos que va a ser cero. Quitándonos eso encima, vamos a ver eso acá. Ya, para las chicas que se unieron tarde, como les dije en chat, vamos a hacer resolución de exámenes, pero de eso yo tenía preparado ya una pizarra sobre fuerza de arrastre. Entonces, eso, estamos trabajando eso y ya nos metemos con problemas más generales. Dicho eso, veamos lo que encontramos aquí. Tenemos una pelota que se lanza hacia arriba, tenemos la fuerza de arrastre con b cuadrado y nos preguntan qué pasa con la aceleración cuando la rapidez es la mitad de su rapidez terminal. Veríamos que, una vez más, nosotros tenemos que ver el diagrama cuerpo general, entonces, que conocemos en cualquier instante. Suponiendo que seguimos de subida, diríamos que, ya, déjame ver, no, nos piden la velocidad terminal primero. A ver, vamos a plantear todo el juego. Supongamos que no leí que nos piden velocidad terminal eventualmente. Tenemos que el objeto está subiendo. Sabiendo que está subiendo, encontraríamos que la fuerza de arrastre va hacia abajo igual que el peso.
Entonces aquí sacaríamos que como nuestro objeto sí o sí se va frenando conforme sube por efectos general, por efecto de la fuerza que está acá, una vez más, aceleración sería positiva hacia abajo. Diríamos entonces que sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a masa por aceleración, positivo hacia abajo, y tenemos peso más fuerza de arrastre. Y todo igual a masa por aceleración. Teniendo eso en mente, lo que nos piden aquí es plantear qué pasa con la fuerza de arrastre justamente cuando tenemos esa velocidad. Vamos a poner que la velocidad 1 va a ser igual a velocidad terminal dividido para 2. O no velocidad, sino rapidez, como nos plantean aquí. Teniendo eso en mente, veamos qué pasaría ahí con la fuerza de arrastre. Primero, me están diciendo que la fuerza de arrastre es proporcional a b cuadrado, no que es b cuadrado. Entonces nos faltaría meter una constante por aquí. Diríamos esto va a ser k por b1 al cuadrado y esto es igual a masa por aceleración. Como me piden la aceleración, pues solamente despejamos de aquí aceleración y diríamos que aceleración es igual a gravedad más k sobre m por b1 cuadrado. Y a priori ahí muere porque no tenemos datos para reemplazar. Y también importante, no conocemos cuánto vale esa k. Así que para eso es que utilizamos la información de la rapidez terminal. Veríamos que conforme las cosas van subiendo, no se frenan. Si se frenan, pues muere el ejercicio ahí. Pero una vez más, naturalmente lanzamos algo hacia arriba, sabemos que va a volver a caer. Entonces la rapidez terminal la obtenemos cuando nuestro objeto está de bajada. Tendríamos que eso provoca que nuestra fuerza de arrastre se cancele con el peso. Es algo que ya estudiamos y también lo hicimos en clase presencial. Entonces diríamos que fuerza de arrastre va a ser igual al peso. Teniendo en cuenta eso, diríamos que K por velocidad terminal al cuadrado es igual a mg. Y de aquí plantearíamos entonces que la velocidad terminal es igual a la raíz de peso sobre K. Ya conocemos cuál es la forma de la velocidad terminal. Una vez más, no la podemos calcular porque no conocemos cuánto vale la constante K. Y además tampoco conocemos cuánto vale la masa, no tenemos ese dato. Así que lo único que podemos hacer es ver qué pasa con esta relación e intentar reemplazarla ahí abajo, hacer la fuerza bruta. Diríamos entonces que velocidad 1, como es la mitad de la velocidad terminal, sería un medio de esa raíz, mg sobre K. Ya conociendo cómo se ve la velocidad 1, solo la reemplazamos aquí y a ver qué pasa. Tendríamos entonces gravedad más K sobre M por un medio, la raíz, sobre K todo al cuadrado. Naturalmente el cuadrado se reparte en el un medio y la raíz. Para la raíz sabemos que estaría cancelándose. Entonces tenemos km por un cuarto y esto por mg sobre K. Veríamos entonces que no nos interesa realmente conocer cuánto vale la constante K ni la masa del objeto porque se cancelan estas dos. Y finalmente diríamos que nuestra aceleración va a ser igual a gravedad más un cuarto de gravedad, que fue lo único que sobrevivió de la raíz. Y si sumamos una cosa más un cuarto, tendríamos 5 cuartos de eso. Entonces eso, nuestra aceleración sería 5 cuartos de gravedad. Y bueno, y numéricamente podemos reemplazar que eso es 10, pero no me interesa eso de ahí. ¿Preguntas con el procedimiento? ¿Todo claro? Ok. Entonces, vamos viendo el siguiente. ¿Qué es lo que conocemos para este problema? Por eso respondió mensajes en la academia. Veamos. Tenemos que una persona puede caer desde una altura de 10 metros sobre agua y no va a sufrir ningún daño. Pero si cae 10 metros sobre un piso de concreto, sabemos que va a sufrir. Entonces, intentemos plantear otra vez el de Newton. Esto en sí se relaciona un poco con la ecuación de cantidad de movimiento, que sería el tema que nos toca ver después, energía. Entonces, vamos a intentar dar otro enfoque. Supongamos por un momento que el concreto es un fluido viscoso. Ya. Teniendo en cuenta que es un fluido viscoso, entonces comparemos ese objeto, ese fluido, con el agua. Así como lo planteamos en clase, sabemos que la miel es más viscosa que el agua, ofrece más resistencia a movernos a través de ella y eso aumenta la K o la constante esta de resistencia del fluido. Entonces, vamos a hacer diagrama de cuerpo libre para ambos sistemas. Veríamos que al final del día, si planteamos otra vez que el concreto es un fluido, diríamos, mira, la persona está nadando en concreto,
y está sometido a dos fuerzas. Tenemos su peso y tenemos la fuerza de arrastre. Veríamos que como la persona está frenando y esta persona está cayéndose, entonces eso implica que nuestra aceleración va hacia arriba. Teniendo en cuenta eso, veamos qué pasaría. Si hacemos sumatoria de fuerzas, diríamos fuerza de arrastre menos peso es igual a masa por aceleración. Entonces, de aquí a ese mismo nosotros podemos despejar la aceleración y diríamos, mira, aceleración es fuerza de arrastre sobre masa menos gravedad. Lo que estamos haciendo cambiar entre los dos sistemas, entre agua y concreto, como dijimos, es solamente la fuerza de arrastre a través de la K. Entonces separemos dos escenarios. Tenemos la aceleración provocada cuando entramos en agua, que sería K de agua por la velocidad, vamos a suponer que es al cuadrado sobre masa, esto menos gravedad, y la aceleración en concreto. Tendríamos K de concreto, velocidad al cuadrado sobre masa y menos gravedad. Entonces, suponiendo que nosotros estamos llegando a topar el agua o el concreto con la misma velocidad porque estamos cayendo de la misma altura y esto sería solamente cinemática básica, diríamos que para este problema nuestras velocidades al momento de entrar en contacto con el agua concreto son iguales. Estamos hablando de la misma persona, entonces tiene la misma masa. Estamos hablando del mismo planeta, entonces tenemos la misma gravedad. Lo único que cambia es esta constante. Como estábamos diciendo, nuestra constante es más grande para el concreto que para el agua. Entonces, viéndolo otra vez como con dinero o simplemente relaciones de números, tengo un número pequeño al cual yo le estoy restando algo. Eso implica que mi restante va a ser una cosita pequeña. Mientras que aquí si tengo algo grande y le resto algo, como tengo algo grande inicialmente, me sobra algo más grande. Teniendo en cuenta de que esto es la aceleración, pensemos en qué pasa cuando nosotros estamos en un carro y sentimos distintas aceleraciones. Si la aceleración es pequeña, nosotros no sentimos tanto maltrato porque es un cambio suave. Eso diría que, mira, cuando tú te caes en agua, no sientes un golpe tan grande porque tu desaceleración es suave, es una desaceleración pequeña. Mientras si nos caemos en concreto, como tenemos una desaceleración bastante bestia, porque una vez más la constante esta es bastante grande, ahí es donde sufrimos daños. Y al final de cuentas, cuando tenemos un accidente de tránsito y el carro se para, lo que distingue un accidente de tránsito de una frenada normal es la magnitud de la aceleración. Al menos para nosotros. El carro obviamente es mierda por lo que nos está tocando. Pero nosotros que idealmente estamos con cinturón de seguridad y solamente nos frenamos, veríamos que el daño se nos provoca por qué tan grande es la aceleración. Entonces, bueno, reitero, esto de aquí lo podemos visitar de nuevo cuando ya topemos la unidad de cantidad de movimiento, pero por hoy solamente con fluidos también lo podríamos responder. ¿Preguntas con ese de aquí? No. Ok, entonces vamos a avanzar con la siguiente. Tenemos que hay un viento muy fuerte. Encontramos un tenista que quiere golpear una pelota de tenis con su raqueta de modo que la pelota pasa por encima de la red, cae sobre el campo su oponente y tenemos las siguientes fuerzas. La fuerza hacia abajo por la gravedad, la fuerza por el golpe y la fuerza ejercida por el aire. Nos piden conocer entonces cuáles de estas fuerzas actúan sobre la pelota después de que ésta deja de estar en contacto con la raqueta y antes de que toque el suelo. ¿Qué es lo que nosotros podríamos ver? Nos están planteando que tenemos una zona de análisis que es post golpe antes del golpe con el suelo. Entonces, nosotros podríamos dibujar una trayectoria parabólica para nuestra pelota, suponiendo que se le pegó horizontalmente, y tendríamos que se va a hacer nuestro movimiento, así que vamos a escoger un punto cualquiera para dibujar las fuerzas. Teniendo en cuenta que las fuerzas que siente un objeto son tal cual sus interacciones con su entorno, veríamos lo siguiente. Nuestro objeto siempre tiene masa, entonces siempre va a tener peso. Nuestro objeto, a su vez, siempre está rodeado de aire, entonces siempre va a sentir una fuerza de arrastre. Y una vez más, como sabemos, la fuerza de arrastre va en contra de la velocidad. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la velocidad es tangencial a la trayectoria, diríamos que aquí, como lo plantea horizontal, mi fuerza de arrastre es horizontal también para la izquierda. Aquí nuestro vector de velocidad estaría ligeramente inclinado hacia abajo, por lo tanto, nuestra fuerza de arrastre va a estar ligeramente inclinada hacia arriba. Aquí más de lo mismo, fuerza en contra de la velocidad y aquí también fuerza en contra de la velocidad. Por último, veamos qué pasa con la fuerza hecha por el golpe. Para esto,
Pueden hacer una experimentación sencilla. Si tienen su pared al lado, su escritorio o algo, denle un golpe. Más allá de que les queda doliendo, ustedes sienten el contacto siempre y cuando están tocando esa cosa. Lo mismo pasaría aquí. La fuerza que nosotros le hacemos a la pelota con la raqueta al golpearla solamente se siente cuando están en contacto los dos, porque al final de cuentas es una fuerza de contacto, es como una normal. Si ustedes tienen su teléfono sobre su escritorio, mesa, lo que sea, ese teléfono siente una normal porque está en contacto. Si lo separan de esa cosa, ya no la tocan, entonces ya no hay una normal, ya no hay un golpe. Entonces, como todo esto es después del contacto de la raqueta y antes de tocar el suelo, digamos que solamente tenemos estas dos fuerzas. De aquí, si es que nosotros analizamos esto cuando toca el suelo, veríamos que el suelo nos ejerce un golpe de nuevo, así que esa sería una fuerza más a analizar. Pero reitero, el problema nos dice que no tomemos en cuenta eso, sino exactamente después de la raqueta e inmediatamente antes del suelo. Por lo tanto, diríamos que las dos no se siente, solamente nos quedaríamos con la fuerza uno y 3. Ya está aquí. ¿Preguntas con eso? No. Ok. Entonces, podemos decir que con eso hemos terminado la parte de velocidades y fuerzas de arrastre. Entonces, vamos a meternos ya de forma general en leyes de Newton. Tenemos una hora para eso, así que veamos qué es lo que podemos sacar. Para este problema, pueden leerlo. Veamos qué tenemos. Ahora una caja de masa M. Ya tengo que frenar. Ok. Nos dicen que nosotros somos esta persona que está ahí montada. Entonces, siendo esa persona de ahí, ¿qué es lo que nosotros vemos a lo que estaría sometida la caja? A priori, ignoremos esta persona. ¿Qué es lo que sabemos de la caja? Esta caja tiene masa, entonces tiene un peso. Esta masa, a su vez, está en contacto con la superficie, así que siente una normal. Y no solo eso, sino que también siente una fuerza de fricción. Sabiendo que se está deslizando para la derecha, entonces sentiría una fuerza de fricción que va para la izquierda. Y eso es lo que obtendríamos si generalizamos marco de referencia inercial o no inercial, ya sea que estamos parados en la tierra o estamos parados ahí encima del camión. Así que ahora veamos qué pasaría si estamos encima del camión. Si yo estoy encima del camión, tengo mi caja ahí de frente. Sería como ustedes en este momento que están teniendo la clase con su computadora enfrente o su teléfono enfrente o tableta, lo que sea que tengan ahí. Y de la nada, esa pendejada se empieza a mover hacia ustedes. Naturalmente ustedes dirían, esa cosa está poseída, pero en el mundo de la física, ¿qué diríamos? Para que esta caja se esté moviendo, según nosotros, que estamos aquí parados, hacia nosotros, es porque tiene que haber una fuerza que lo está jalando para acá. Entonces, esa fuerza sería justamente la fuerza inercial que vemos que está aquí con F sub i. Teniendo, y de hecho aquí también está. Y veríamos que ese es el diagrama de cuerpo correcto porque recordamos que las fuerzas inerciales van en contra de la aceleración que provoca esa fuerza inercial. ¿Qué aceleración tenemos aquí? Tenemos la aceleración del camión. Como nos dice que el camión está frenando, su aceleración va a la izquierda. Y ya habíamos hablado de esas fuerzas inerciales. Dijimos que su sentido es siempre opuesto a la aceleración. Por lo tanto, como estamos acelerando a la izquierda, se frena. Esta caja siente una fuerza inercial que la está jalando para la derecha. Entonces, la que más se ajusta a eso sería esa de acá. ¿Preguntas con eso de ahí? Ya, ¿qué pasaría si estamos afuera? Perfecto, veamos. Si nosotros fuéramos un observador de afuera, ¿qué es lo que vemos? Vemos que esta caja se está moviendo para la derecha, pero pierde velocidad. No, inicialmente está con la misma velocidad del camión, 20 metros por segundo, se va deteniendo. Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros ahí? Primero, sigue teniendo fricción, que es lo que dijimos hace rato. Nuestro diagrama de cuerpo libre siente las mismas cosas. Tenemos la fricción cinética, tenemos el peso, tenemos la normal, y lo único que cambiaría sería la inclusión de esta fuerza. ¿Qué es lo que veríamos en ese caso? Inicialmente tenemos una velocidad a la derecha, pero como pierde esa velocidad, entonces pierde porque su aceleración va a la izquierda. Entonces, ese sería nuestro diagrama si estamos en referencias inerciales.
Como es un no inercial porque estamos móviles junto al resto del sistema, entonces tendríamos que, esa es nuestra respuesta. Vamos a poner aquí, ya el no inercial y por aquí el inercial. Vamos con la siguiente. ¿Qué encontramos aquí? Tenemos un pequeño bloque de masa m dentro de un cono invertido que se muestra rotando como se muestra en la figura. Tenemos la pared del cono con su ángulo beta. Y respecto a lo horizontal, nos plantea que tenemos un coeficiente de fricción estática entre el bloque y el cono. Entonces, si el bloque debe mantenerse a una altura constante sobre el vértice del cono sin caerse, nos piden encontrar algunas cosas. Primero, diagrama. Veamos cómo se relaciona este objeto con su entorno. Primero, y una vez más, tenemos masa, entonces tenemos un peso. Tenemos que hay contacto con una superficie, así que se genera una normal. ¿Qué más estamos viendo? Nos dicen que tenemos una fricción estática, entonces sí o sí deberíamos dibujar la fricción. Recordamos que a su vez la fricción siempre es paralela a la superficie. Como nuestro bloque está aquí, diríamos que entonces la fricción va hacia arriba o va hacia abajo, dependiendo de algunas cosas. Ya veremos hacia dónde va. Pero más allá de eso, también encontramos lo siguiente. Como nuestra masa esta está manteniendo una altura constante y el cono está dando vueltas, esta masa experimenta una trayectoria circular. Como tiene una trayectoria circular, eso implica que se siente una aceleración centrípeta, lo que a su vez nosotros nos llevaría a trabajar este problema de una de dos formas, o con referencias inerciales o con referencias no inerciales. Pero bueno, sabemos que eso a su vez incluiría una fuerza inercial o simplemente aceleración. Veamos primero qué es lo que pasa con la fricción y ahí vemos con cuál método trabajar. Nos dice que no queremos que el cono, pero no queremos que el bloque se caiga. Si ustedes se ponen a jugar con un papel doblado y le ponen a dar vueltas a un objeto dentro del papel, verían que si lo mueven muy rápido, lo hacen girar bastante rápido, el objeto sale volando por arriba. Teniendo en cuenta eso, si la velocidad es muy alta, mi cono es, pero mi masa esta va a querer volar hacia arriba. Y eso es justamente lo contrario que nos establecen. Queremos encontrar la velocidad mínima. Entonces, si queremos encontrar la velocidad mínima para que no se caigan, que sería lo opuesto a que salgan volando hacia arriba, diríamos que si se quiere caer, entonces la fricción que siente evita que se caiga, lo mantiene elevado hacia arriba. Tendríamos entonces que puede aquí estar nuestra fricción pero nuestra fricción estática. Dicho eso, ya está completo nuestro diagrama, así que vamos a ver qué haríamos respecto a la aceleración centrípeta. Recordamos, como dijimos en clases pasadas también, nuestras fuerzas inerciales van en contra de la aceleración. Si mi aceleración centrípeta es hacia el centro del círculo y mi círculo es un círculo que está horizontal porque tenemos una altura constante, entonces mi aceleración centrípeta también es una aceleración horizontal que me jala hacia el centro del círculo. En esa posición en la que estamos, el centro del círculo está a nuestra derecha. Por lo tanto, diríamos que si trabajamos con sistemas inerciales, ponemos aceleración positiva a la derecha. Si queremos trabajar con no inerciales, diríamos, mira, hay una fuerza centrípeta que nos jala hacia afuera. Pero bueno, en este caso, ¿por qué sí? Me da la gana de hacerlo con centrípeta. Si quieren, háganlo con fuerzas, pero sabemos que la respuesta va a ser la misma. Ya conociendo eso de ahí, veamos qué podemos hacer. El diagrama está hecho. Para el diagrama, por cierto, tienen que ustedes especificar qué marco de referencia van a utilizar, porque reitero, si ponemos no inercial, tenemos una fuerza más. Si trabajamos con no inercial y no dibujamos la fuerza, esa cosa está incompleta. Así que cuidado con eso, establezcan qué van a hacer y con eso dibujan las fuerzas. Pero bueno, yo ya dije que con inerciales, así que tendríamos eso. Ya conociendo eso, nos piden conocer cuáles son las fuerzas que contribuyen a la fuerza centrípeta. Veríamos que a su vez la fuerza centrípeta no es nada más que masa por aceleración centrípeta. Eso nos indicaría que nuestra fuerza centrípeta es el resultado de la fuerza neta que aparece, en este caso en la dirección horizontal, porque esa es la dirección de nuestra aceleración centrípeta. Así que, a ver qué estaría pasando. Si nosotros establecemos que vamos a trabajar en X por la aceleración que va en X, diríamos, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración centrípeta, que a su vez sería igual a fuerza centrípeta. Conociendo eso de ahí veríamos. Tendríamos fuerza centrípeta, ¿a qué va a ser igual? Estamos respecto a X. Entonces, a ver dónde se reflejan los ángulos. Veríamos que nuestro ángulo de teta, pero nuestro ángulo beta de ahí se estaría reflejando también por acá. Entonces, si es que tenemos, de hecho me estoy complicando mucho. Veamos, más sencillo.
nosotros encontramos esta inclinación, ¿no? Beta, y es la misma inclinación que encontraríamos aquí, entre nuestra diagonal de la superficie y la horizontal. Entonces, con eso ya meteríamos a beta aquí abajo. Y diríamos que en X está la fricción estática, pero con el coseno. Y algo más, eso sería negativo porque va a la izquierda. Y bueno, veamos qué más pasaría. Como ya hemos hecho antes por geometría, encontraríamos los saltos del ángulo. Tenemos beta aquí, aquí estaría un ángulo teta cualquiera y aquí va a estar beta de nuevo. Entonces, para X, la normal sería con seno. Y listo. Esa sería nuestra ecuación para la fuerza centrípeta. Pero en sí no me piden encontrar la ecuación, sino me piden ver cuáles son las fuerzas que contribuyen a la fuerza centrípeta. Y lo que diríamos sería que contribuyen a la fricción en la normal. ¿Qué tiene eso de mágico y por qué no lo puedo responder simplemente diciendo todas las fuerzas? Porque una vez más, como nuestra fuerza es horizontal, veríamos que hay una fuerza que no contribuye, es el peso, o al menos no de forma directa. Así que por eso sí teníamos que distinguir entre ejes y plantear la ecuación, para no decir que son todas las fuerzas, porque una vez más, esta no está haciendo nada, está estorbando. Pero bueno, ya hecho eso de ahí, veríamos que son los dos literales más vagos, solamente 2 puntos cada uno, lo importante es el siguiente. Nos piden ahora sí conocer cuál es el valor mínimo de la rapidez angular del cono para que nuestro bloque no caiga. Entonces, vamos viendo eso de ahí. Teniendo en cuenta que la fuerza centrípeta, otra vez es masa por aceleración centrípeta, y nosotros ya conocemos que aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado por radio, entonces diríamos que esta fuerza es masa por velocidad angular al cuadrado y por radio. Y sería todo eso de acá. Recordamos que a su vez nuestra fricción no es nada más que mu por normal, y en este caso mu normal coseno del ángulo. Tenemos por aquí normal seno. Y de esta expresión lo que nosotros podríamos hacer es sacar factor común de la normal a la derecha. Veríamos que así como está nuestro problema, no podemos avanzar nada más porque realmente no tenemos más datos. Cambiando un poco las cosas, pero aquí era beta, le voy a poner el seno al inicio. Tendríamos normal seno y esto menos mu coseno. Y viendo que no podemos avanzar más con la ecuación de x, nos toca sí o sí recorrer la ecuación de y. Entonces veamos qué pasaría en y. Como en y estamos en equilibrio, podríamos poner positivo hacia donde nos dé la gana. Por práctica esta vez vamos a ponerlo hacia abajo, pero tranquilamente podemos hacerlo hacia arriba. Pero bueno, siguiendo con esto. ¿Qué fuerzas van hacia abajo? Tenemos nuestro peso, tenemos que la fricción y la normal se oponen, entonces según el sistema serían negativas, y tendríamos menos fricción por, en este caso, seno de beta, y menos la normal, pero por el coseno de beta. Y esto nos daría igual a cero. Recordando una vez más que nuestra fricción depende de la normal, igual que hicimos por aquí arriba, lo que se me ocurre es pasemos estas dos cosas al otro lado, sacamos normal como factor común y a ver qué más podemos hacer. Tendríamos entonces masa gravedad es igual a mu normal seno más normal coseno. Por lo tanto, diríamos que el peso va a ser igual a la normal por mu seno de beta más coseno de beta. Ya conociendo nuestras dos ecuaciones, ahora podemos hacer una de dos cosas. O aplicamos un sistema de ecuaciones para encontrar, se me ocurre, sería la fuerza, sería encontrar la velocidad angular directamente. Si transformamos este positivo en el negativo del otro y hacemos que se maten los términos, pero es un poco complicado. O el otro camino, que es dividir las dos ecuaciones. Entonces, aplicando la división de ecuaciones, diríamos que ya, diríamos, a ver, pero si hubo unos problemas en la pizarra, ya. Veríamos ahí que mi normal se cancela, la masa también se cancela, que no la conocíamos igualmente, y aquí concluiríamos que velocidad angular al cuadrado por radio sobre gravedad es igual a toda esta cosa que tenemos aquí. Tendríamos seno de beta menos mu coseno beta, y todo sobre mu seno más coseno de beta. Y de aquí ya bastaría solo con terminar de despejar la velocidad angular. Algo más antes de meternos con ese despeje sería ver el radio. El radio no lo conocemos de forma explícita, sino que conocemos cosas geométricas del sistema. Conocemos, por ejemplo, que el ángulo beta es de 60 grados. Conocemos la altura, que nos dice que es de 75 centímetros, por ahí.
Entonces, veríamos que el radio no es nada más que el lado adyacente a estos 60 grados. En este caso, como no conocemos la diagonal, no conocemos la hipotenusa, podemos hacer algunas cosas. Podríamos encontrarla si planteamos la ecuación de seno y despejamos la hipotenusa, pero no es el camino más óptimo. Así que relacionemos con una sola ecuación nuestro lado opuesto al ángulo con el lado adyacente al ángulo y sabemos que la función que relaciona esas ahí sería la tangente. Entonces tendríamos tangente de 60 va a ser igual al opuesto, 0,75 sobre nuestro lado adyacente, que sería el radio. Por lo tanto, despejamos el radio, tendríamos 0,75 sobre tangente de 60 y a ver qué nos sale. Eso me daría que el radio va a ser de 0,43, lo cual lo podemos verificar rápidamente y diríamos que sí, está bien. ¿Y por qué sabemos que está bien? Por la magnitud del ángulo. Si mi ángulo es muy elevado, sabemos que el lado vertical es más grande que el lado horizontal. Y obviamente 0,75 es mayor que 0,43. Las unidades me da pereza ponerlas, pero sabemos que eso está en metros. Ya conociendo ese radio, ahora sí podemos terminar de despejar esto y al final terminar de encontrar nuestra ecuación. Para no complicarnos mucho con el despeje, simplemente multipliquemos esto por grado, dividimos para radio y al final luego le sacamos la raíz. Tendríamos entonces velocidad angular al cuadrado es igual a gravedad sobre radio por toda la fracción. Calculemos cuánto sale todo esto y como digo, luego le sacamos la raíz. Teniendo eso ahí, vámonos arriba de nuevo a copiar la expresión. Ya, tendríamos entonces, ahora, vamos a trabajar gravedad 10. Tendríamos por abajo el radio que acabamos de sacar y tendríamos seno de 60 menos el mu que es 0,25 por el coseno de 60 también, dividido para 0,25 por el seno de 60, y esto más el coseno de los mismos 60, y después escribir todo eso, ya se demora un poquito, encontraríamos que la velocidad angular al cuadrado va a ser de 23,88. Si quieren poner unidades, recordamos que mi velocidad angular está en radianes por segundos, pero como estoy hablando al cuadrado, entonces sería radianes cuadrados sobre segundos al cuadrado. De aquí seguimos con el problema, sacamos la raíz y diríamos que esto nos lleva a tener, perdón, ya, nos llevaría a tener una velocidad angular de 4,89 radianes por segundos. Entonces ya con eso hemos encontrado la respuesta. ¿Preguntas con esto de aquí? No, ok. Si estamos bien con eso, no, les voy a dejar eso ahí planteado un momento porque pensé que me iba a demorar más con los ejercicios, así que no copié más. Pero los tengo por aquí abiertos dentro de un Excel, pero dentro de PDFs. Déjeme revisar estas cosas. Ya, vamos a hacer otro ejercicio. No es tanto teórico. Vamos a trabajar esto aquí. Hay un astronauta que está haciendo mantenimientos fuera de la estación espacial. Este astronauta sale de su estación, tiene una velocidad y sabemos que este tipo no se quiere ir a ese espacio profundo, no se quiere morir por ahí congelado. Entonces, como no quiere moverse hasta el infinito, tiene que cambiar su velocidad. Y es lo que nos proponen aquí. Tenemos que movernos a 90 grados respecto al horizontal, pero no solamente eso, sino que también queremos aumentar su rapidez a 2 metros por segundo. Déjeme terminar de revisar. Ah, ya, la rapidez inicial es de 1, queremos aumentarla a 2. Está bien. Conociéndose de ahí, nos plantean, la masa total del astronauta es de 100 kilogramos con el traje y lo demás que tiene. Y veríamos que este traje le está mandando una fuerza de 50 newtons. Entonces, conociendo eso, ahí nos piden encontrar la magnitud y dirección del impulso necesario para lograr el cambio de movimiento del astronauta de la figura A a la figura B. Para esto nosotros tenemos dos caminos. Para mis repetidores podemos hacerlo por cantidad de movimiento. Para los no repetidores podemos hacerlo con leyes de Newton. Entonces veamos qué es lo que podemos plantear por aquí.
veríamos que el propulsor al final del día lo que está haciendo es proporcionarnos la fuerza con la que nosotros vamos a estar jugando. Entonces, bueno, una de las fuerzas con las que vamos a estar jugando. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos tomar el impulso como una fuerza que al final del día lo que va a hacer es provocar cambios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Jugando solamente con vectores diría, tengo un vector de velocidad final que va a ser igual a un vector de velocidad inicial y la forma en la que nosotros transformamos una cosa inicial en una final es agregándole un cambio. En nuestro caso, lo que podemos hacer es plantear que este cambio se debe obviamente a la aceleración y sería una aceleración multiplicada al tiempo. Es decir, tenemos básicamente la misma ecuación de mRV. Algo a tener en cuenta, a diferencia de mRV normal, es que estamos trabajando con dos ejes a la vez. Entonces, hay que tener cuidado con cada uno de ellos y justamente separaríamos nuestra ecuación para X y para Y. Pero al final del día son la misma relación. Ya conociendo eso aquí, veamos qué podemos hacer. Vamos a trabajar los vectores. ¿Qué es lo que conocemos del vector de velocidad inicial? Según el problema, la velocidad inicial es de solamente 1 metro por segundo en la dirección de X y no tenemos nada en Y. Mientras que nuestra velocidad final es 0 en X, según lo que vemos, y tenemos 2 en Y. Entonces, con eso ya conocemos vector de velocidad final y vector de velocidad inicial. En lo que respecta a la aceleración, veríamos que la aceleración la calculamos a través de fuerzas. Recuerden una vez más, la relación entre temas de cinemática y temas de dinámica es a través de la aceleración. Déjenme plantear una figura. Lo estoy buscando. Ya, es la estupidez que dije el sábado. Lo que une a los dos temas es justamente eso, la aceleración. Y lo que dije ese sábado, para los que no fueron, es como Spider-Man en la típica escena en la que se está partiendo el pecho, ya sea ahí con el crucero o con el tren. Veríamos que quien está uniendo los dos temas es Spider-Man, que en este caso viene a ser justamente la aceleración. Una vez más, nuestra aceleración es el puente entre cinemática y dinámica. Pero bueno, con eso lo que estaríamos diciendo es que nosotros para terminar de resolver el problema necesitamos obviamente una aceleración y eso lo vamos a encontrar con fuerzas. Así que veamos qué más podemos hacer. De aquí nosotros planteando la relación vectorial diríamos, para x, lo siguiente. Velocidades finales, 0. Iniciales de 1. Tenemos aceleración por tiempo, entonces aquí lo que podemos sacar es que nuestra aceleración en x va a ser igual a -1 sobre tiempo. El menos indicaría que obviamente estamos yendo a la izquierda, lo cual tiene sentido. Si inicialmente voy a la derecha y quiero frenarme, tengo que hacer una aceleración en sentido opuesto, o a la izquierda en este caso. Para Y más de lo mismo. Final en Y tenemos 2. Inicial en Y tenemos 0. Vamos a poner a X. Y a esto se suma la aceleración en Y por tiempo. Y veríamos que de aquí sacamos que la aceleración en Y va a ser 2 veces sobre T. Conociendo eso, entonces recordamos lo que estábamos diciendo. ¿Cómo yo relaciono esto con las fuerzas que me están planteando? Justamente con la fuerza neta y las relaciones entre los ejes. Tendríamos entonces, para la ecuación de x utilizamos solamente lo que pasa en x. Con eso lo que podemos decir es lo siguiente. Tendríamos sumatoria de fuerzas en x va a ser igual a masa por aceleración en x. En este caso, positivo a la izquierda por lo que estamos diciendo. Mi aceleración termina yendo a la izquierda. Y si ya decimos que va a la izquierda, pues no le pondríamos el signo. Pero bueno, vamos a dejarlo así. ¿Qué fuerzas horizontales tenemos? Conocemos que tenemos la fuerza del propulsor que... Déjeme pensarla. La fuerza del propulsor en sí tiene que ir siempre con el ángulo de la persona, pero creo yo que sería complicarlo mucho. Vamos a plantear que la fuerza del propulsor siempre es horizontal. Dicho eso, ¿qué es lo que conocemos? Tenemos la fuerza del propulsor que nos empuja a la derecha y como establece el problema, necesitamos una fuerza de impulso, algo que nos obliga a cambiar. Y en este caso, vectorialmente, si yo no quiero moverme a la derecha y quiero cancelar el movimiento horizontal, diríamos, mira, mi fuerza de impulso en X al menos tiene que ir a la izquierda. Y así cancelamos el movimiento horizontal. Pero no solamente eso, sino que aparte nosotros también queremos movernos hacia arriba. Entonces nuestra fuerza de impulso en Y tendría que ser vertical para arriba. Dicho eso, tendríamos aquí
fuerza de impulso en X positivo porque va a la izquierda, menos la fuerza del propulsor, y esto va a ser igual a masa por la aceleración X. Entonces, ya conociendo eso de ahí, podríamos despejar nuestra fuerza impulsora y diremos fuerza de impulso en X va a ser igual a la fuerza del propulsor, que el problema nos dice que vale 50. Y eso sería 50 más la masa que era de 100 y por la aceleración en X, que pondríamos 1/t. Hecho eso, lo podemos dejar ahí. Reitero, el problema en sí está diseñado para hacerlo con cantidad de movimiento y el impulso no es nada más que multiplicar la fuerza por el tiempo. Y así veríamos que se muere esta variable de aquí que no nos interesa. Pero bueno, reitero, será el problema para más adelante. Y aquí, por ahora, podemos dejarlo expresado de esa forma. Pero así como hicimos en X, podemos hacerlo en Y también. Entonces, para Y, ¿qué conocemos? Diríamos que en Y nuestra fuerza va a ser para arriba, entonces tendremos positivo para arriba igual a masa por aceleración en Y. Y veríamos, mi única fuerza en Y sería justamente la fuerza impulsora. Tendríamos entonces fuerza impulsora en Y es igual a masa por aceleración en Y, que sería 2/t. Y de aquí lo que podríamos intentar hacer es a la mala despejar el tiempo de esta ecuación, meter una ecuación aquí abajo, ver la relación entre X y Y. Y intentar hacer un Pitágoras un poco maldito, pero no quiero meterme mucho con esto, reitero, no es en sí la resolución para el problema, porque reitero, nos piden impulso. Entonces, podemos dejarlo así. ¿Preguntas con lo que avanzamos aquí? ¿Todo bien con eso? Sí, ok. Si estamos bien con eso, entonces, no, déjame abrir otro examen que reitero, no los tenía abiertos. A ver, ya, perdón, me están estorbando cosas. Ya. Les voy a plantear el problema. Este es un problema teórico, entonces léanlo. Ya les pongo las opciones. No, leyendo las opciones nos hablan de trabajo, pero no voy a meterme con trabajo y no vamos a dejar la figura ahí nada más. Les voy a poner opciones aparte. Ya, veamos qué estaría pasando. Tenemos estos dos bloques agrupados. Nos dicen que, bueno, tenemos distintas masas, nos da un coeficiente de fricción cinético con el suelo, tenemos fricción estática entre los dos bloques, tenemos una cuerda que jala el bloque de abajo, tenemos una fuerza F de modo horizontal y nos dicen que la magnitud de F es lo suficiente para que los dos bloques viajen juntos. Entonces nos preguntan conocer cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a esa figura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Como nos piden hacer un diagrama de cuerpo libre previo, veamos qué pasaría. Nosotros lo que podemos plantear aquí sería que, nada, si este bloque de aquí arriba se mueve para la derecha es porque siente una fuerza a la derecha, que sería justamente en este caso nuestra fricción estática. ¿Qué más podríamos hacer? Veríamos que el bloque de arriba, obviamente siente la normal, pero eso no es algo interesante, son cosas que hemos hecho antes. Tendremos por aquí fricción cinética. Entonces, analizando las preguntas, veamos qué podemos hacer. Ya, vamos a poner algo más. Ya. Em, Como dije, este problema era para la energía, lo metí antes de revisar las opciones, entonces, bueno, ¿qué es lo que podríamos hacer?
Nosotros no sabemos quién está ganando. No sabemos si la fuerza F es más grande que la fricción cinética, de forma que estamos acelerando para la derecha. No sabemos, por el contrario, si es que la fuerza de fricción es más grande que la fuerza F y en cambio estamos frenando. Entonces, como no tenemos idea sobre estas dos fricciones, no podemos asegurar que la aceleración va a la derecha, no podemos asegurar que acelera o desacelera. En lo que respecta a si el bloque se desplaza a la derecha, eso sí lo podríamos afirmar por la dirección de la fricción cinética. Recordando que la cinética siempre va en contra de nuestro vector de velocidad. Si ponemos la fricción a la izquierda, entonces sí o sí el bloque va para la derecha. Pero al final noten que el problema jamás nos dio una dirección. Nosotros pusimos esa dirección porque nosotros lo quisimos así. Entonces, bien podríamos haberlo puesto de otro lado y esta opción sería falsa. Como digo, al final esto es algo ambiguo, algo que nosotros estamos planteando. Así que como estamos planteándolo, podríamos dejarlo ahí flotando en el aire a ver si encontramos una que esté mejor o si no hay ninguna nos quedamos con esa. Pero, ¿qué nos dice la última pregunta? Para el último literal. Nos dice que las fricciones estáticas van en sentidos contrarios. Recordaríamos que a través de la ley de Newton nosotros ya habíamos planteado eso para problemas anteriores. ¿Qué es lo que dijimos aquí? Suponiendo que el bloque 2 está viajando aceleradamente a la derecha, sería porque siente una fricción estática que lo jala a la derecha. Como el bloque 2 siente la fricción a la derecha, entonces el bloque uno siente la misma fricción estática, pero a la izquierda. Así que sí se cumple que van en direcciones contrarias. El pequeño problema es que nosotros estamos planteando una dirección de aceleración, pero veamos qué pasaría si es que la dirección fuera contraria. Si por otro lado planteamos que la aceleración va a la izquierda, entonces podríamos decir que si mi bloque de arriba acelera a la izquierda es porque siente una fricción estática a la izquierda. Por lo tanto, el bloque uno siente esa fricción estática pero para la derecha. Por lo tanto, sin importar hacia dónde esté apuntando nuestra aceleración, sí o sí las fricciones estáticas van en sentidos contrarios. Porque recordemos que estamos hablando de distintos cuerpos y no solamente eso. La fricción estática que nosotros estamos poniendo aquí es la fricción estática entre uno y 2. Entonces, como estamos hablando del mismo par de cuerpos por tercera de Newton, son los cuerpos que sienten el uno la acción y el otro la reacción. Entonces, esa sería la más correcta de todas y con eso podemos quitar la cuarta que estaba en duda. ¿Me dices si estamos bien con eso? Ya, vamos a asumir que sí. Entonces, vamos a plantear otro problema más. Este sí es de desarrollo numérico, entonces léanlo por favor. Mientras sigo buscando otro ejercicio más para no hacer pausas innecesarias. Ya, creo que es suficiente lectura. Tenemos ese bloque, se lo está jalando y nos dice que siente una aceleración a la derecha, que sería esa flecha grande blanca que está ahí puesta. Entonces, conociendo ya la aceleración, nos pide encontrar esa fuerza F. Entonces, veamos qué podemos hacer. Ya conociendo que nuestra aceleración va a la derecha, entonces sabemos qué sentido coger positivo, pero no solamente eso. Conociendo que una vez más nuestra aceleración solo va a la derecha, diríamos que sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero porque no sentimos aceleración en esa dirección. Por lo tanto, terminemos de ver qué fuerzas habrían. Tendríamos por aquí a nuestro peso, tenemos nuestra normal, y como nos están diciendo que tenemos una fricción y sabemos que el bloque se está moviendo a la derecha, porque nos dice que hay enunciado, entonces pondríamos una fricción a la izquierda. Vamos a poner FK. Conociendo eso, ahora sí, ya tenemos el diagrama y que podemos poner ecuaciones. Tendríamos una vez más para Y. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero, positivo hacia arriba. Y tendríamos la normal, la fuerza en y tenemos menos el peso. Vamos a dejar esa ecuación ahí porque nos toca mezclar la de Y con la de X, y así que no quiero hacer un despeje aquí. Dicho eso, veamos qué pasa en X. Tenemos sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración, positivo a la derecha. Tenemos, para la derecha me está jalando esta fuerza, entonces fuerza coseno del ángulo.
o fx nada más, pero ya le metí la función, y a la izquierda tenemos -10 y tenemos menos la fricción. Y todo esto es igual a masa por aceleración. Ya conociendo eso de ahí, entonces podemos relacionar las ecuaciones. Como estaba mencionando, y en general cuando ustedes plantean este tipo de problemas, primero vean las dos ecuaciones de movimiento iniciales, y ya conociendo las ecuaciones, vean qué más les tocaría hacer, como hace rato que dividimos una ecuación para la otra. Para este problema, podríamos asimismo dividir una ecuación para la otra porque no conozco la normal y me estaría estorbando, entonces vamos a despejar la normal en ambas ecuaciones a ver qué sacamos. Tendríamos entonces para la primera, yo puedo decir que mi normal va a ser igual a el peso menos la fuerza, que sería seno. Nada más ahí. Para esta mandaría esto para acá, la aceleración para este lado y tendríamos fuerza coseno menos 10 menos masa por aceleración es igual a mi fricción, que sería mu por normal. Conociendo ya nuestras dos ecuaciones, reitero, podemos dividir la una para la otra y terminar a hacer los despejes. Y aquí lo que estoy viendo es que si planteo lo de la división... ya, no es complicado. Ya vamos a hacer la división justamente. Pensé que iba a tener esto multiplicando todo esto de aquí, me tocaría hacer una repartición asquerosa y resolver una cuadrática, pero no, no estaba viendo mal. Copiemos las ecuaciones. Tendríamos esto de aquí también. Ya, ¿y por qué no sería difícil? Porque vería que al momento yo de dividir mis dos ecuaciones, cancelo entonces la normal y la fuerza seno pasa al otro lado a multiplicar a mu nada más. Es decir, no tengo este problema de que según yo se iba a generar una cuadrática. Pero bueno, ya conociendo que no es complicado, no es más, cancelamos la normal. Como todo esto solamente vale mu, entonces pasamos esto a multiplicar a mu. De ahí, naturalmente, lo que haríamos sería distribuir el mu para ambos términos y agrupar la fuerza a un solo lado. Así que vamos haciendo eso. Tendríamos fuerza coseno del ángulo menos 10 menos masa por aceleración es igual a mu mg menos mu fuerza seno. Entonces se me ocurre, vamos a pasarlo de la fuerza para la izquierda y todos esos términos se van a la derecha. Tendríamos entonces fuerza coseno más mu fuerza seno. O, sacando la fuerza una vez como factor común, tendríamos fuerza por coseno más mu seno. Del lado derecho nos sobraría primero este término, mu mg, y estos pasan a sumar, como dijimos. Entonces tenemos más 10 y esto más masa por aceleración. Por lo tanto, para nuestra fuerza simplemente copiamos una vez más la ecuación, pero mandando ese paréntesis a dividir al otro lado. Entonces, metiendo esto por acá, diríamos que ya está despejada nuestra fuerza y solamente bastaría terminar de reemplazar valores. Vamos haciendo justamente eso de ahí, a ver qué nos queda. Y ya con eso estaría respondida la pregunta. ¿Preguntas con este ejercicio? Ok. Nos dice que lo hacemos a 9,8, pero como no es un examen real y me da pereza, vamos a hacerlo con 10. ¿Ya? Después de evaluar todo esto, me estaría saliendo que la fuerza es de 38,17 newtons. Y si no hay nada más que ver ahí, podemos dejarlo ahí. Obviamente podemos calcular normal, pero no nos lo piden, así que podemos ignorar eso de ahí. Vamos viendo este ejercicio de acá. Asimismo, leando durante un momento. Voy a buscar otro más, a ver qué hacemos. Ya. ¿Qué podemos ver aquí?
Al final nos piden encontrar la tensión de la cuerda, entonces vamos trabajando para terminar eso. ¿Qué es lo que sabemos de nuestra masita ahí colgada? Sabemos que esta masa, al final de cuentas, es una masa, siente una atracción gravitacional, entonces siente el peso. Veríamos que tiene una cuerda, claramente, entonces tenemos una tensión. ¿Qué más estaríamos encontrando para este problema? Vemos una vez más que estamos en un movimiento circular, en un movimiento curvilíneo, por lo tanto sentimos una aceleración centrípeta. Y una vez más, teniendo en cuenta que tenemos aceleraciones, ustedes son libres de escoger entre sistemas inerciales o no inerciales. Yo me quedaría con inerciales para trabajar con masa con aceleración, pero reitero, son libres de hacer lo que quieran. Dicho eso de ahí, veamos qué es lo que podemos hacer con este problema. Primero, la aceleración, nosotros la podemos calcular porque conocemos el radio del círculo y conocemos la velocidad. Recordando que esto es v cuadrado sobre r, eso está resuelto, no es mayor problema. Entonces veamos cuáles serían las complicaciones del sistema. Nos piden tensión, entonces claramente nos tocaría despejar eso. Para esto, vemos claramente que la tensión está inclinada. Estando inclinada, no nos conviene trabajar X y Y normales de toda la vida, por lo que ya explicamos cuando trabajamos los problemas de planos inclinados. Entonces, esto al final se reduce a tener justamente un plano inclinado. Así que veamos qué pasa en mi plano inclinado. Yo, vamos a poner esto aparte, me está estorbando un poco ahí. Ya, yo identificaré que tengo estas dos fuerzas y tengo por aquí mi aceleración. Entonces, yo podría decir que esta de aquí va a ser mi X, esta de aquí va a ser mi Y, y tendría entonces claramente que ver en dónde se refleja este ángulo. Para ese ángulo, ¿qué vemos? Vemos que este ángulo se da entre nuestra diagonal y una horizontal. Entonces, otra vez por reflejos y por la Z esta que aparece, yo diría que teta también está aquí. Pero ahí como esta no me sirve porque a mí no me interesa es componer la tensión. Esa ya la conozco, al menos es lo que quiero encontrar y justamente estoy con planos inclinados para no descomponerla. Pero otra vez, por geometría veríamos que se genera el patrón de saltos. Tengo teta ahí, pondré un beta cualquiera ahí y tengo teta de nuevo por acá. Por lo tanto, conociendo en dónde está teta, que vemos que está entre el peso y y, podemos escribir ecuaciones. Veamos entonces qué nos estaría quedando. Reitero, como nos interesa la dirección de X porque nuestra aceleración va para allá, tendríamos sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración en X que sería positivo para allá arriba. Ahora, algo más dentro de esto. Cuando están con movimientos circulares, depende si es su profesor. A muchos no les o no nos interesa si ponen X, Y, Z, centrípeta, la dirección que les dé la gana. Pero hay un par de profesores a los que sí. Entonces, aquí vamos a tomar otro tipo de notación. Si es que estamos diciendo que estamos en un movimiento circular y hacemos sumatoria de fuerzas en la dirección de la aceleración centrípeta, sería ya no una fuerza en X, aceleración X, sino fuerzas en la dirección centrípeta o radial y aceleración justamente centrípeta o radial. Ya depende del nombre que trabajen con esos profesores. Pero bueno, simplemente eso, como digo, algunos joden, así que hagan lo que dicen ellos. Planteando entonces fuerzas en la dirección centrípeta, ¿qué tendríamos? Tenemos la tensión positiva y tenemos una componente del peso que va en contra. Y en este caso, según el ángulo, sería peso seno. Y esto va a ser justamente masa por aceleración. Y reitero, como solamente nos piden encontrar la tensión, despejamos tensión. Tendríamos entonces que tensión va a ser igual a masa por aceleración, que es v cuadrado sobre r, y más gravedad seno del ángulo. Teniendo eso ahí, veamos cuánto nos saldría. Y mientras vamos reemplazando los valores, vamos viendo si tiene sentido la expresión. Vemos que dentro de paréntesis hay una suma. Claramente esto implica que la tensión es un valor más grande a v cuadrado sobre r. Pero ¿por qué es más grande? Teniendo en cuenta que estamos moviéndonos en un círculo, sabemos que las cosas en un círculo quieren escapar, quieren largarse hacia afuera. Nuestra atención, ¿qué está haciendo? Nuestra atención no solamente está evitando que mi objeto caiga por efecto del peso, sino que también está evitando que las cosas escapen. Como está lidiando con dos fuerzas a la vez, entonces la tensión tiene que ser más grande que esas dos combinadas. Entonces, es lo que estamos viendo ahí. Bueno, dicho eso, déjame terminar de plantear las cosas en la calculadora. El ángulo en ese momento es de 40. Y entonces, ya, terminé. Diríamos que la tensión en ese instante sería de 28,21 newtons.
Teniendo en cuenta lo que estaba mencionando sobre la tensión, veamos qué pasaría si es que nuestro objeto está en cualquier otro punto. Supongamos que nuestro objeto está por acá. ¿Qué es lo que estaríamos viendo? Al final, la tensión sigue existiendo. Vemos que en este momento la fuerza centrípeta quisiera jalarnos hacia afuera y el peso va hacia abajo. Entonces, simplemente viendo la dirección de los vectores, ¿qué encontramos? Mi tensión primero tiene que lidiar con la fuerza centrípeta, entonces va a tenerla como componente. La fuerza centrípeta nos quiere hacer salir del círculo, mientras que la tensión nos quiere mantener adentro. Pero la tensión no está sola, recibe ayuda del peso. El peso también está intentando hacer que esa masa, en ese instante, en esa posición, esté intentando entrar. Como el peso también nos ayuda, entonces la tensión, ahí ya no nos quedaría con un término de suma aquí, sino con una resta. Porque reitero, ya no tiene que hacer tanto trabajo porque ya está recibiendo ayuda. En general, cuando estemos en la parte de arriba, vamos a tener la parte centrípeta menos la parte del peso, porque una vez más el peso nos está ayudando a aliviar la carga. Y si estamos en la mitad de abajo, vamos a tener que aquí sí es una suma, porque tenemos la fuerza centrípeta que quiere escapar y el peso es un maldito que en este caso sí también nos quiere hacer salir del círculo. Eso nos llevaría por último a un caso especial que es en los extremos, donde en los extremos, como el peso va vertical, mi fuerza centrípeta va horizontal, ahí no me ayuda ni me estorba. Pero bueno, serían ya problemas específicos. Si no hay problemas con esto de aquí, vamos a revisar el siguiente problema. Ya, este de aquí, esta belleza se tomó en el último mejoramiento que tuvimos, el semestre que terminó. Entonces, vamos viendo qué nos tocaría hacer. Al final, sigue siendo un movimiento circular, seguimos trabajando con segunda ley. Nos piden conocer qué cosa es el diagrama y encontrar la fuerza que ejerce el alambre sobre el anillo. ¿Qué alambre y qué anillo? Si lo leemos, veríamos que esta cosita de aquí es un anillo que está dando vueltas alrededor de un alambre en forma de círculo. Entonces, teniendo esa noción de que es un alambre que tiene un anillo, veamos qué es lo que haría. Mi anillo, como se mueve en esta circunferencia, una vez más, lo que está moviéndose en un círculo quiere escapar del círculo. Entonces, ¿qué es lo que intentaría hacer este anillo? Por acción de la fuerza centrípeta, que no tiene nada que ver con esta fuerza de aquí, es una fuerza aplicada, whatever, veríamos que mi anillo quiere salirse. Si lo juntamos junto a esta otra fuerza, aún más, se quiere largar, se quiere ir y no volver. Pero claramente nuestro anillo está confinado a permanecer dentro del plano, está obligado a estar dentro de ese círculo. Como está obligado, entonces necesitamos una fuerza que contrarreste al menos la escapada que intenta hacer y nos intente mantener dentro. Y ahí entraría lo del alambre. Como dijimos hace rato, nosotros podemos aplicar el principio de superposición, pero no solamente para ecuaciones, sino tal cual para ver el efecto que ocasiona sobre el objeto. Pensemos, si no estuviera el alambre y este objeto está moviéndose con una velocidad tangencial para acá, perdón, ahorita sea la pluma, ya. Si se está moviendo con una velocidad para acá y desaparece el alambre, esto se convierte en este momento en un proyectil que sale lanzado, sale disparado y eventualmente llegará a algún lugar. Es otro tipo de problemas. Pero entonces, como nosotros no estamos dejando que el anillo haga eso, no dejamos que escape, implica que estamos jalando hacia adentro con una normal. Y así nosotros cancelamos esas dos cosas. Esto a su vez es una versión un poco más compleja del típico ejercicio de trabajar un rizo en una montaña rusa. Por ejemplo, si estamos nosotros con un carrito en una montaña rusa, sabemos que naturalmente nos estamos moviendo, tenemos distintas velocidades y demás, pero eventualmente llegamos a este rizo, que es la vuelta. ¿Qué es lo que va a pasar en el rizo? Nuestro carrito idealmente se va a mantener dentro de la circunferencia. Si sale, ni modo, es un accidente y una demanda que esperaría. Pero, teniendo en cuenta que nuestro carrito no va a escapar, veríamos que nuestro carrito quiere escapar otra vez por culpa de la fuerza centrípeta. No hay nada que hacer con ella. Tenemos el peso que nos jala siempre hacia abajo, pero más allá de eso, veríamos que a lo mucho el peso lo que puede hacer es cancelar una parte de la fuerza centrípeta. Pero si el peso no es suficiente, entonces, ¿qué es lo que evita que nosotros salgamos volando? Justamente la montaña rusa misma. ¿Qué es lo que hace? Actúa como una barrera que me dice, de aquí no sales. Y lo hace efectuando una normal hacia adentro. Y es lo mismo que está haciendo aquí en nuestro anillo.
Entonces, eso, tendríamos esa normal que va hacia adentro. Hecho eso de ahí, ya conocemos el diagrama de cuerpo libre, entonces veamos qué más nos piden hacer para el problema. Bueno, casi está el diagrama, nos faltaría el peso. Ya, ahí sí está completo. Conociendo eso ahí, veríamos hacer el diagrama de cuerpo libre en la posición mostrada. Perfecto, no hay nada más que ver ahí. Segundo, nos piden encontrar la fuerza esta que ejerce el alambre sobre el anillo en el punto más bajo de la trayectoria. Veamos qué estaríamos haciendo en ese punto más bajo. Vamos a poner de nuevo la figura por acá. Ya, entonces, si me dicen el punto más bajo, identificamos que obviamente es el fondo del anillo. Veríamos que es esta cosa de acá. Ahora, si bien eso es obvio, alguno dirá, ¿para qué estás poniendo esa huevada? Me interesa esto porque como vimos arriba, la fuerza esta genera esa velocidad angular, ya hablaremos sobre ella, pero depende del ángulo. Mi ángulo en este caso lo estamos midiendo respecto a la x positiva. Entonces, si me dicen que estoy en algún momento por acá, me interesa encontrar qué ángulo tengo desde aquí hasta acá para yo poder evaluar correctamente dentro de mi ecuación. Entonces, solamente teniendo en cuenta que estamos con 3 de 4 cuadrantes y cada cuadrante tiene 90 grados, diríamos que nuestro ángulo, vamos a decir que esta es la posición B. Nuestro ángulo hasta la posición B, ahí mejor, es de 270 grados. Entonces, eso sería de evaluar en esa ecuación. Más allá de la ecuación, como nos piden fuerzas, nos toca hacer también un diagrama de cuerpo libre aquí, así que veamos qué siente. Una vez más, el anillo no deja que escapemos. ¿Qué es lo que intentaría hacer esta masa? Primero, el peso nos quiere jalar hacia abajo. Segundo, la fuerza centrípeta nos quiere empujar hacia abajo también. Y el anillo, una vez más, nos dice, no te largas, entonces nos jala hacia arriba. Teniendo eso en mente, podemos una vez más hacer sumatoria de fuerzas en Y. Entonces diríamos sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a... En este caso estoy hablando de fuerzas centrípetas, entonces vamos a hacerlo con sistemas no inerciales. Con no inerciales diríamos que no existe aceleración, entonces esto, cero. Siendo cero, podemos poner positivo a donde nos dé la gana y vamos a hacerlo hacia arriba. Tendríamos entonces normal, normal de quién, normal del alambre, justamente lo que nos interesa, creo, o no, déjenme ver. Sí, la fuerza del alambre. Ya, normal del alambre. Esto menos la fuerza centrípeta y esto menos mg y esto va a ser igual a cero. Algo más que estoy viendo que me falta, la fuerza esta que sigue aplicada siempre, lo que siempre está jalando a nuestro anillo. Veríamos que como se la ve, estaría jalándonos en una dirección tangencial a la circunferencia. Entonces tendríamos la fuerza por acá. Igualmente vamos a revisar qué nos dicen sobre ella. Sí, nos dicen que la fuerza esta es tangencial. Como es tangencial, va a ir variando según nosotros estemos en distintos lados. No solamente su magnitud, sino también su dirección. Si me dijeran que es una fuerza con dirección constante, pues estando en el punto más bajo, tocaría dibujar la fuerza esta hacia arriba, así como está en esa posición. Pero bueno, como es tangencial, nos olvidamos de eso y diríamos que tiene esa dirección. Por tanto, me faltaría meter la fuerza F aquí y ya, nada más que ver ahí. Igualmente, no cambia nuestra ecuación porque es la ecuación de Y. Dicho eso, veamos. Me interesa esta cosa, entonces despejémosla. Tendríamos normal del alambre, va a ser igual a fuerza centrípeta más masa gravedad. Una vez más, fuerza centrípeta sería masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Aquí tendríamos masa gravedad, pero detengámonos con esta. Si bien nuestra fuerza centrípeta la podemos poner así, según los datos que tengo no me sirve porque no conozco mi velocidad tangencial. Obviamente la podemos calcular a partir de esto diciendo que la tangencial es igual a esta cosa por radio y tenemos un radio más, pero no seamos masoquistas, vamos a poner la relación que depende directamente de la velocidad angular. Hecho eso, pondríamos por aquí velocidad angular al cuadrado ya, y esto por radio. Entonces, tomando la raíz que estaba ahí, bueno, veamos qué podemos hacer. Primero podemos sacar la masa como factor común. Tendríamos velocidad angular al cuadrado por radio y sería, vamos a poner todo eso, raíz de gravedad sobre radio por lo demás que no me acuerdo, déjame ver, 1 menos seno. Ya, 1 menos un medio seno del ángulo y todo eso estaba al cuadrado. Y todo esto a su vez multiplica el radio y tenemos por aquí masa gravedad. Teniendo toda esa expresión,
Sigamos, tendríamos que obviamente nuestro cuadrado se reparte para cada uno de estos dos términos, teniendo así que el cuadrado se cancela con la raíz, nos queda gravedad sobre el radio, multiplicando por este radio de aquí afuera, y por último tendríamos esto al cuadrado. Ahora, si bien esto está al cuadrado y podemos abrir esta cosa y expresarla como una relación cuadrática, no lo vamos a hacer por dos cosas. Primero, aquí está mal esto, ya. Segundo, no estamos en matemáticas, no nos interesa que ustedes abran esa expresión. Y segundo, ya sea que la abran o no, el resultado va a ser numérico. Justamente por eso nosotros podemos abrir esta huevada y decir que es igual a primero cuadrado más segundo por más 2 por el primero por segundo más el segundo cuadrado. Son iguales, entonces es una pérdida de tiempo que ustedes abran esto porque al final del día van a valer lo mismo. Teniendo en cuenta eso, pues simplemente sigamos con la expresión sin abrir el cuadrado. Diríamos que aquí pues se cancela el radio. Vemos que tenemos gravedad por acá, gravedad por acá. Podemos sacarlas como factor común y tendríamos masa gravedad por. De aquí nos quedaría solamente la parte esta cuadrática. Y aquí dividiendo esto para gravedad por el hecho de sacar factor común nos sobra un 1. Ya conociendo eso, vamos a ver qué pasa con la normal esta del alambre. Así que copiando la expresión y poniéndola por arriba para ver los datos, veríamos lo siguiente. Una vez más, nuestra masa es de 50 gramos, entonces sería 0,05 kilogramos. Tenemos la gravedad, que una vez más vamos a tomar la de 10. Vemos que al final nuestra expresión no depende del radio, entonces no nos interesa ese valor de ahí. Tenemos entonces 1 menos un medio, multiplicando a seno de 270, que fue lo que sacamos hace rato. Toda esta cosa al cuadrado, y al final esto más 1. Cerrando paréntesis, diríamos que esto normal va a ser de solamente 1,625 newtons. Por último, analicemos si esta cosa está bien o está mal. ¿Qué es lo que veríamos? Está bien porque es una masa muy pequeña. Como es una masa muy pequeña, las fuerzas relacionadas a no dejar que esta cosa escapen dependen directamente de la masa. Pensemos en qué pasaría si por una persona de 60 kilogramos a la cual estamos dando vueltas y evitando que se escape. Son 60 kilos, eso ya nos pesa, nos jode bastante. Pero como es una cosita, no se siente mucha fuerza. Entonces, sería justamente eso que estamos encontrando. ¿Preguntas con eso de ahí? No. Ok, si estamos bien con eso, entonces vamos a buscar un ejercicio más. Déjenme revisar. Se me están escapando. No, pero es que cogí esto de mejoramiento. En mejoramiento no hay tantas cosas. El primer parcial. Déjenme abrir uno de 2023. Ya, vamos a plantear este por aquí. Con este terminamos. Tenemos 6 minutos para hacerlo. Bastan y sobran. ¿Qué tenemos? Tenemos un bloque de 1 kilogramo. Está subiendo por un plano inclinado. Tenemos una fuerza constante F que, como vemos, está inclinada respecto al plano. Ya veremos qué hacemos con ella. Tenemos que no hay fricción. Entonces, si al inicio tenemos una rapidez de 2 y subimos hasta alcanzar una altura máxima respecto al suelo de 2 metros, entonces nos piden encontrar esas cosas ahí. Así que vamos viendo qué podemos hacer. Viendo que nuestro bloque al final del día está moviéndose en una sola línea, podemos tomar esto como un movimiento rectilíneo. Pero no cualquier movimiento rectilíneo, sino MRV. Porque como vemos nuestra velocidad no permanece constante, porque nos está diciendo que alcanzamos una altura máxima. Teniendo en cuenta eso, recordamos que altura máxima implica que no nos sobra velocidad, que nuestra velocidad en ese punto va a ser igual a cero. Entonces, lo que estaríamos diciendo es que en este eje inclinado, nosotros tenemos la siguiente información. Pero se me fue. Ya. Tendríamos la siguiente información. Tenemos que aquí existe una velocidad inicial. Tenemos eventualmente una velocidad final de cero.
Y teniendo en cuenta que estamos moviéndonos en un solo eje, podemos plantear que existe una aceleración que va para abajo. Teniendo en cuenta eso, podemos nosotros terminar de plantear el problema. Diríamos que sumatoria de fuerzas, vamos a decir que este es nuestro eje X, va a ser igual a masa por aceleración, pero positivo hacia abajo. El problema de trabajarlo de esta forma es que no conocemos la fuerza F. Al no conocerla, no podemos trabajar mucho con esto, así que nos quedamos estancados hasta más adelante. Veamos entonces qué otras cosas podemos hacer. Una vez más, vemos que hay datos de cinemática, nos piden fuerzas, tenemos que mezclar los dos temas a través de la aceleración. Y en este caso, tomamos los datos de cinemática y teniendo en cuenta que una vez más es m menos v, podríamos poner la última ecuación, la de cuadrados. Podemos poner que la velocidad al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más dos veces aceleración por desplazamiento. Final, una vez más, dijimos que sería de cero. Inicial dijimos que es de 2 según el problema. Tenemos por aquí dos veces aceleración. Vamos a ponerla como A nada más. Y desplazamiento. ¿Qué más podemos hacer aquí? Tomando como referencia otra vez positivo hacia abajo, veríamos que nuestra aceleración es positiva, mientras el desplazamiento que va en la dirección contraria va a ser negativo. Siendo eso negativo, pues aquí le metemos un signo negativo y al final simplemente nos da ya la magnitud de la aceleración. Pero bueno, algo más que encontraríamos es que el desplazamiento no lo conocemos a priori, pero siendo esto parte de un triángulo, tenemos altura de 2, esto 30, mi lado de 2 para el ángulo sería el lado opuesto, esta es nuestra hipotenusa, entonces, ¿cómo relacionamos hipotenusa con el lado opuesto y el ángulo? Obviamente con seno. Diríamos entonces que la hipotenusa va a ser igual a 2 sobre el seno de 30, y eso nos daría un total de 4. Ponemos eso por acá. Entonces terminamos el problema y diríamos que la aceleración sería 0,5. Conociendo ya la aceleración o su magnitud, podemos ver esta parte. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Primero, esta fuerza que veríamos que sería fuerza coseno de 25. Pero como está en contra de nuestro ángulo, pero está en contra de nuestro sistema de referencia hacia arriba, sería una fuerza negativa. ¿Qué más veríamos? Nosotros tenemos también el peso. Nuestro peso en este caso sería peso coseno, perdón, sería peso seno, otra vez ya con las reflexiones que hemos trabajado antes. Entonces tendríamos más peso seno por aquí. Y no es más, no hay fricción, entonces no tenemos más fuerzas en X. Diríamos que esto va a ser igual a masa por aceleración nada más. Y a priori, como ya conocemos esta cosa, simplemente despejamos la fuerza F. Diríamos entonces que pasamos la fuerza F para acá, masa por aceleración para el lado izquierdo, sacamos factor común masa y tendríamos gravedad seno de 30 menos aceleración es igual a fuerza coseno. De aquí despejamos la fuerza y terminaríamos de encontrar ya esa cosa. Ahora, después de encontrar la fuerza y me tengo que ir porque tengo clase con los del pre, haríamos sumatoria de fuerzas en Y, teniendo en cuenta que no estamos subiendo ni bajando de Y, pondríamos aceleración cero y ya con eso despejamos a normal. Entonces, bueno, asumiendo que no hay preguntas, lo dejaríamos ahí por hoy y ya estaríamos viendo qué hacemos de aquí al día sábado. Bueno, dicho eso, me voy, tengo que hacer unos de pre. Nos vemos luego.